Pues damos una cordial bienvenida a los participantes y a nuestro jurado. Estimados todos, muchas gracias por participar. Solicitamos que todos los participantes procuren no utilizar ningún otro tipo de dispositivo, nada más para no tener alguna inquietud, alguna situación de conexión. Es De acuerdo. importante que todos los participantes hayamos leído pues, el reglamento del MUTCOM. Les informo que esta audiencia va a ser videograbada. Si alguno tuviera algún inconveniente, por favor, hacérselo saber, ahora sí que a los organizadores para que la reproducción también sea loable, ¿no? El cómo vamos a estar manejando, recuerden, el equipo por parte de comisión se le dará el inicio de la palabra, esto solamente para argumentar la conducta cometida. Posterior a ello, tendremos 15 minutos. Yo, un minuto antes, estaré haciendo solamente la señal, para no interrumpirlos, la señal de que falta un minuto, solamente de que falta un minuto. Si se exceden de ese tiempo, estaré pidiendo la conclusión para que el otro equipo también tenga la misma sinergia. De igual forma, por parte del agente económico, el agente económico tendrá sus 15 minutos para poder debatir y plantear sus argumentos. ¿Alguna duda en este momento? Ninguna. Por parte de Ecolawyers y Borregos Letsem, le cedemos la palabra a la comisión que viene siendo nuestra autoridad. Adelante, comisión. De acuerdo. Doctora Espinosa, ¿puede compartir pantalla? Perfecto. Muy buenas tardes, miembros del Honorable Tribunal. Y, a ver, un momento, vamos a compartir pantalla, disculpen. Muy buenas tardes, honorables miembros del Tribunal y de la contraparte. Tras haber iniciado la investigación correspondiente y como autoridad investigadora, procedemos a imputar el ilícito de prácticas colusorias y de abuso de posición dominante a Gabat Pharma, en virtud del artículo 61, 62, 63 de la Ley de Competencia de Yajalón. A continuación voy a narrar los hechos del caso y posteriormente la doctora Winnie Espinosa imputará las prácticas ilícitas. Sobre los hechos del caso. El 10 de marzo de 1994, el Instituto de Protección de la Propiedad Intelectual de la República de Yajalón, en adelante el Instituto, otorgó a Gabat una patente sobre las moléculas adeliribina por un término de 20 años. Este venció el 10 de marzo del año 2014. Posteriormente, con fecha 1 de febrero del año 2000, el Instituto otorgó a Gabat una patente para la formulación de medicamentos denominado Adelina para tratar el virus de la influenza por un plazo de 20 años, por el precio de 30 yajaloneses. La pastilla Adelina emplea la molécula adeliribina. La patente estuvo vigente hasta el 1 de febrero del 2020. Es así que en febrero del 2020, Generic Gel puso en marcha una línea de producción de Adovit, mismo que fue lanzado al mercado el 1 de julio, el 1 de julio del año 2020. El precio del medicamento fue de 20 yajaloneses. No obstante, el 14 de enero del año 2020, el instituto otorgó a Gabat una nueva patente para el medicamento, además, para el tratamiento de virus de la influenza. Este medicamento también usaba la molécula adeliribina, pero su diferencia era que eliminaba el efecto secundario de irritación estomacal que producía la adelina en algunos pacientes. Posteriormente, el 2 de enero del año 2021, Gabat lanzó al mercado el medicamento además, a un precio de 40 pesos yajaloneses. Ese mismo año, o ese mismo día, Gabat inició un procedimiento administrativo contra Generic Gel ante su producción y comercialización de la pastilla genérica Adovit. Gabat solicitó la medida cautelar en dicho procedimiento a fin de que se prohíba su comercialización en todo el territorio de Yajalón. No conforme con ello, el 10 de enero del año 2021, Generic Gel plantea un recurso de nulidad donde se declara nula la resolución que concede la medida cautelar. No obstante, el año 2021, Generic Gel se percató de la publicación de diversas informaciones falaces, en torno a que además se decía que además era el único medicamento efectivo para aliviar la anosmia generada por el COVID. Los autores de dichos artículos, curiosamente, trabajaban para Gabat. Como consecuencia de estos artículos, se genera una disminución en las ventas por parte de Generic Gel.
Finalmente, el 16 de octubre del año 2021, en base al comunicado de la Autoridad de Riesgo Sanitario, se llega a la conclusión que no se ha identificado que el único medicamento con aleridina efectivo para tratar la anosmia sea además. Dicho o habiendo expuesto los hechos del caso, y antes de empezar con la imputación de cargos, vamos a delimitar en lo que se refiere como mercado relevante. ¿Qué es mercado relevante? El mercado relevante es el conjunto de bienes o servicios en una determinada zona geográfica que ejerce presión competitiva entre sí, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. El mercado relevante debe ser analizado a partir de las circunstancias particulares de cada caso, teniendo en consideración el conjunto de bienes o servicios en una determinada zona geográfica que ejercen presión competitiva. Es importante dos puntos: el mercado geográfico y el mercado producto, cuando definimos mercado relevante. Sobre mercados geográficos, ¿dónde se delimita el producto? Y en este caso se delimita dentro del territorio de Yajalón, dentro de la República de Yajalón. Y sobre el mercado producto está compuesto por todos aquellos productos intercambiables o sustituibles entre sí. En este caso se trata de medicamentos de acción directa derivados del uso de la molécula adeliribina. Tal determinación determina y reconoce una participación de mercado y en tanto se define que en el mercado producto hay tres: dos que pertenecen a Gabat y una que pertenece a Generic Hell. Las que pertenecen a Gabat son Adelina y además, y las que pertenecen a Generic Hell es Adovit. A continuación, mi compañera, la doctora Winnie, va a continuar con la imputación de cargos. Muchas gracias, estimado Vela Patiño. Continuando con la posición de la autoridad investigadora, a continuación se imputarán las cargas, las conductas anticompetitivas que hemos evidenciado en el presente caso. En primer lugar, evidenciamos un abuso de posición de dominio por parte de Gabat. En torno a ello, los argumentos que se van a detallar son los siguientes para respaldar nuestra posición. Uno, la participación de mercado dominante. Previo a mencionar los argumentos, es importante entender que Gabat tiene un control significativo en el mercado y está abusando de dicha posición. No se sanciona la posición de dominio, sino su abuso. Habiendo mencionado ello, es importante detallar algunos argumentos para alegar dicho abuso de la posición de dominio. En primer lugar, la participación de mercado dominante. Gabat Pharma tiene una participación de mercado significativamente mayor que sus competidores. En este caso, Gabat tenía el 100% del mercado de Adelina antes de la entrada de Adovit al mercado por parte de Generic Health, y aún tenía dicha participación dominante después de que Adovit entrara al mercado. Asimismo, su comportamiento es excluyente y anticompetitivo. Gabat Pharma ha tomado medidas específicamente para excluir o limitar injustificadamente la competencia. En el presente caso, lo que se ha evidenciado es que Gabat utilizó la publicación de información falsa para dañar la reputación de Adovit, que pertenece a la competidora, y mantener su posición dominante. Las ventas de Adovit han disminuido después de dichas publicaciones de la información falsa que han sido publicadas por los doctores. Y como comentó mi compañero, sorpresivamente no, acá hay algo detrás y que se va a comentar con mayor detalle. Que estos trabajadores, que eran doctores, también trabajaban en ese momento para la marca de Generic de Adovit, de Gabat, mejor dicho, en aquel entonces. Entonces, esto ha afectado negativamente a los consumidores, que también es otro sector de la población, otro sector que se debe tener en cuenta también para el tema de la imputación, ya que estos consumidores podrían haber tenido acceso a una alternativa más económica. Y más aún que en este contexto de COVID era necesario. Aquí no solamente se está hablando de un tema de salud, sino también de vida, a los cuales los consumidores estaban limitados por no tener unas diversas alternativas a las cuales acudir ante un derecho esencial. Asimismo, como tercer punto,
es importante recalcar la desinformación y manipulación que estaba generando Gabat en el mercado. Gabat utilizó la desinformación y la manipulación del mercado a través de los distintos artículos médicos publicados por médicos especialistas en la materia. Justamente estos médicos, al ser especialistas, generan mayor confiabilidad en lo que dicen. Entonces, obviamente su información es muy importante, pero ¿esa información era cierta? ¿Por qué se realizó ese tipo de información? Se va a mencionar posteriormente con mayor detalle. Es importante tener en cuenta que las pruebas de estos artículos y su relación con estos médicos que trabajaban para Gabat refuerzan la acusación de prácticas anticompetitivas. Porque ya luego lo mencionó el instituto, como lo mencionó mi compañero, que no solamente ellos eran la única alternativa para tratar, y esto se corroboró posteriormente, pero ya había generado una afectación la publicación de dichos artículos, generando desinformación a la población, y más aún que fuera información por médicos especialistas y que tienen conocimiento. Entonces, hay una mayor confianza de la población en que lo que dicen ellos son ciertos. Como cuarto punto, mencionar las barreras a la entrada que estaba generando Gabat en el mercado. Gabat ha mantenido y también ha creado barreras que dificultan que otros competidores ingresen al mercado de manera efectiva. En el caso en concreto, lo que evidenciamos es que la medida cautelar y el procedimiento legal iniciado de Gabat contra Adovid han generado barreras que limitaron la capacidad de Generic Hell para competir. Para ello nos analizamos, ¿estas medidas estaban justificadas? ¿Realmente estaban limitando el ingreso de los competidores, la existencia de estas medidas legales? Como cuarto punto para imputar cargos, en el presente caso como abuso de posesión de dominio, es resaltar el hecho de que Gabat Pharma, al obtener la patente de Lina Plus, esta medida fue utilizada como para obstaculizar la comercialización de Adovit, que ya podía haber sido comercializada después de los 20 años que tenía la empresa Gabat. Nosotros no estamos afectando aquí las patentes, porque ya tenía autorización la contraparte a poder usar dicha patente habiendo culminado los 20 años. Si bien estaba preparando la preparación para la posterior comercialización, la comercialización de Adovit se realizó posterior al vencimiento que tenía de la patente Gabat dentro del mercado. Entonces, esta medida de la patente Adelina Plus lo que se evidencia es de que busca obstaculizar la entrada de otros competidores al mercado, pese a que ya había vencido la patente. Entonces, esto es una barrera significativa a la entrada de Generic Health al mercado. Esto resultó, y también lo hemos visto, por eso cuestionamos el procedimiento legal y la medida cautelar, porque esta interrupción de más de 3 meses, porque obviamente luego se le denegó la medida cautelar, que la medida cautelar que había sido en favor de Gabat, que luego se la denegó, pero ya habían pasado 3 meses para que sucediera eso. Entonces, estos 3 meses fueron cruciales para Generic Hell. ¿Por qué? Porque no pudo comercializar, sus ventas disminuyeron, y no solamente hay que hablar de las empresas, sino también de la afectación que estaba generando a la población, a los consumidores. Aquí hay que ver un tema más macro, social, que también estaba generando afectación a los consumidores que también tenían derecho a poder acceder a algo mucho más económico y que también estaba dentro de las leyes dentro del marco de la libre competencia. Entonces, esto tuvo un impacto negativo en la capacidad efectivamente de Generic Hell de poder competir y la disponibilidad de los medicamentos genéricos para los consumidores, que es algún tema que es importante tocarlo. Finalmente, hay que hablar sobre la posición de dominio sostenible que tiene Gabat en el mercado. La posición de Gabat en el mercado es sostenible, evidentemente, y esta capacidad que tiene de Gabat de mantenerla es aún mayor, se mantiene en el futuro. Esto por el principal acceso de los insumos claves que tiene, el cual se ha visto evidenciado al tener el componente adeliribina dentro de las patentes en las cuales era acreedor, ¿no? De tal. Entonces, esta afectación puede continuar en un futuro, y eso es lo que
lo que está afectando y lo que tomó la medida de determinar el abuso de posición de dominio que tiene Gabat en el mercado. Y otro aspecto que consideramos importante tomar en cuenta es el acuerdo entre Gabat y Yaja Pharma. Este acuerdo entre Gabat y Yaja Pharma es un elemento crucial, importante en el caso y cómo se configuró una práctica anticompetitiva de dicho acuerdo. Primero, el acuerdo entre Gabat y Yaja Pharma indica prácticas anticompetitivas como el abuso de la posición de dominio. Lo que evidenciamos es que en este acuerdo que realizaron entre ambas empresas, lo que se busca es controlar y restringir el acceso al mercado a la competidora, que es Generic Health. ¿Por qué? Porque específicamente en la cláusula 1 de dicho contrato menciona de forma literal que Yaja Pharma se obliga a no realizar ninguna actividad o acción directa o tanto indirectamente a producir, comercializar o promocionar el potencial medicamento. Acá nos referimos con el potencial medicamento al medicamento que tiene como componente adeliribina. Entonces, efectivamente, esto restringe el acceso al mercado a nuestra competencia. Por lo tanto, exacto. Por lo tanto, es importante, si ellos estaban dentro de su marco legal, ¿por qué era necesario realizar este acuerdo? ¿Y por qué, si estaban dentro del marco legal, buscaron con este acuerdo restringir de manera ilícitas la competencia de las otras empresas? ¿Cuál era la finalidad de dicho acuerdo? Si todo lo estaban haciendo dentro del marco legal. Entonces, es muy cuestionable dicho acuerdo y específicamente esta cláusula. Por lo tanto, y vuelvo a resaltar, es el efecto negativo que estaba generando los consumidores. Este acuerdo tiene un efecto de limitar las opciones disponibles para los consumidores, perjudicando a los consumidores a reducir su acceso a tratamientos efectivos, asequibles y económicos. Por lo tanto, se ha determinado que en el uso de nuestras atribuciones y de conformidad, se sancionará a la empresa Gabat por infracción a la libre competencia. Muchas gracias. Muchas gracias por parte de la autoridad. Si damos la palabra para lo que viene siendo el agente económico y que nos dé sus argumentos, cedemos la palabra. Agente económico. Estimada comisión, el día de hoy nos presentamos en representación del agente económico, siendo este Gabat, para exponer los argumentos de aclaración para la infundada acusación que carece de argumentación legal y económica. Mencionando hechos relevantes al caso, el 1 de febrero de 2000, mi representado obtiene la patente para producir y comercializar Adelina. El 14 de enero de 2020, obtiene una nueva patente para la Adeplos. Por otro lado, el 1 de julio de 2020, el competidor GH lanza al mercado Adovid. En este sentido, el mercado relevante en el que nos encontramos para esta investigación resulta el de medicamentos de acción directa derivados del uso de la molécula aderilibina. Siguiendo esta misma línea de hechos, es necesario señalar que la protección adherida a una patente no afecta la competencia económica, sino que es una medida que protege la inversión empleada por un agente económico y garantiza que estos sigan innovando para crear nuevos productos o mejorar uno existente. Por lo que el hecho de que mi representada sea la única oferente legal resulta de una protección legítima de sus derechos de propiedad industrial y no de una conducta anticompetitiva. Ahora bien, para el análisis económico, cabe destacar la concentración y el poder en el mercado. Queremos dejar en claro desde este momento que la concentración no es lo mismo que poder. Para calcular la concentración nos basamos en el artículo 68 de la Ley de Competencia Económica y Jalón, el cual establece que el índice debe ser el IHH, también conocido como el índice Herfindahl-Hirschman, el cual obtiene la participación porcentual de cada empresa y la eleva al cuadrado y la suma. Su valor máximo es de 10.000 y tal como se puede observar en la primera gráfica, alcanza este valor hasta que termina la patente. Cuando vence la patente alcanza un valor mínimo alrededor de noviembre del 20 de 7.400. Sin embargo, es a partir de este punto donde comienza a agarrar una tendencia a la alza,
¿Esto a qué se debe? Bueno, el agente económico acusa que es debido a nuestras acciones, donde supuestamente estamos restringiendo la competencia. Sin embargo, al analizar las condiciones del mercado y la literatura, se encuentra un fenómeno conocido como la paradoja de competencia genérica. Este fenómeno fue extrapolado a partir de un artículo de la Comisión Federal de Competencia Económico y se aplicó al caso del mercado relevante, a través de un modelo econométrico conocido como una regresión múltiple para precisamente notar la relación entre las variables, siendo estas el precio del producto, la participación y el tiempo de entrada al genérico. Lo que ella establece es que, a pesar de que el genérico efectivamente tenga un precio menor al medicamento de marca, los consumidores van a preferir adquirir el medicamento de marca, lo cual va en contra de la teoría racional económica, pero va acorde a la teoría de las preferencias de los mismos. Ahora bien, como mencionaba mi colega, hay que precisar que concentración o participación de mercado no es lo mismo que poder de mercado. Y aunque el IHH nos puede dar información sobre la estructura de un mercado en un determinado momento, este no es un indicador para poder de mercado o para posición dominante. Por ello, para determinar si mi representada cuenta con una posición dominante en el mercado relevante, se recurrió al cálculo de la elasticidad y del índice de Lerner para sus productos. La fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón menciona que la posición dominante en un mercado se va a determinar por la capacidad que tiene un agente económico de fijar los precios de sus productos o de restringir las cantidades comerciadas por sí mismo. Y con este fin se calculó la curva de demanda interna para Gabat, que considera a ambos medicamentos y a los precios en nivel consumidor y nivel mayorista. Como se observa en la gráfica de la izquierda, esta muestra una tendencia decreciente, lo que implica que a mayor precio, menor será la cantidad de ventas por parte de nuestra representada. Y esto es congruente con la ley económica de la demanda. Este hallazgo es sustentado por el cálculo de las elasticidades, que como se ve del lado derecho arriba, son de 6 y 7 en valor absoluto. Esto implica que pequeñas perturbaciones en los precios de nuestros medicamentos se traducen en cambios abruptos en la cantidad vendida. Y por lo tanto, esto hace imposible que Gabat fije precios y maximice sus utilidades a costa del bienestar de los consumidores. Ahora bien, para complementar este análisis se calculó el índice de Lerner, igualmente para el nivel consumidor y mayorista. Este es un índice que se encuentra entre los valores de 0 y 1, siendo 0 la competencia perfecta y 1 un monopolio puro. Y como se observa a la derecha abajo, los índices de Lerner para ambos precios se aproximan más a un mercado competitivo. Y por lo tanto se determina que Gabat es una empresa que no cuenta con posición dominante en el mercado, no cuenta con poder de mercado. Por lo tanto, esto le impide a mi representada incurrir en prácticas monopólicas relativas. Y ahora bien, considerando las conclusiones a las que se llegaron en esta lámina, se pueden desestimar de aquí en adelante todos los argumentos presentados por la comisión. A continuación se presentarán todos los argumentos para desestimar todas las acusaciones respecto a las prácticas que se nos acusan. Primero que nada, bueno, empezando con la estructura de costos, aquí se puede observar en esta gráfica una curva del costo medio y el costo marginal. El costo marginal, debido a la carencia de suficientes datos, se calculó mediante una aproximación comparando la variación en el costo de producción total de las ventas año con año. Empezando por la curva de costo medio, se puede observar que mientras la patente estaba vigente, se observaban economías de escala bastante pronunciadas, con costos medios que decrecían en una proporción grande, 27%, y el siguiente año fue 30%, esto congruente con la posición de oferente único legal. Sin embargo, podemos observar aquí que a partir de que venció la patente y entró el competidor, este decrecimiento en los costos medios empezó a ser menos pronunciado. Se puede observar el dato de 2021, que fue la reducción de 13.39%, y en 2020 de tan solo 5.62%. Por su parte, se puede observar también que a partir de que entró la competencia al mercado, la curva de costo marginal agarró una tendencia creciente.
Y como se puede observar aquí, de mantenerse esta tendencia, que es lo más probable, dadas las condiciones del mercado, en algún punto, en el mediano o largo plazo, la curva de costos medios va a cortar, curva de costo marginal va a cortar a la curva de costos medios, y a partir de ese momento vamos a empezar a tener, mi representada va a empezar a tener costos medios crecientes. Es decir, va a empezar a tener costos medios crecientes, es decir, rendimientos crecientes. Y por su parte, la empresa Generic Health cuenta con una estructura de costos similar, donde también ellos cuentan con rendimientos de escala. Es decir, no existen barreras a la entrada por el lado de los costos. Siguiendo con este argumento, un elemento esencial para la actualización de una práctica monopólica absoluta es que los agentes involucrados sean competidores entre sí. En este caso, Yaja Pharma no es competidor ni actual ni potencial en este mercado. Por ello, el acuerdo realizado con Yaja Pharma no puede considerarse una conducta monopólica absoluta, pues todo actor de mi representada está justificado bajo el derecho legítimo sobre la patente AD+ y las omisiones de esta comisión. Para que Yaja Pharma sea considerado un posible competidor, la comisión debió haber estimado si realmente el agente económico tenía una posibilidad real y concreta de entrar al mercado. No se puede asumir que por el simple hecho de ser una farmacéutica ya es un competidor potencial. La comisión no realiza este análisis. Por tanto, no hay argumentos que manifiesten que Yaja Pharma es un posible competidor, y asumirlo implica que cualquier agente económico existente lo es. Este criterio ya se ha considerado en otras jurisdicciones, como lo es el asunto C-307-18, Generics Inglaterra y otros. Un caso en igualdad de circunstancias a este, en el cual el tribunal concluyó que el elemento primordial en el que debe descansar la calificación de competidor potencial es la capacidad real y concreta de una empresa de entrar en un determinado mercado. Ahora bien, respecto al contrato per se, la resolución amistosa entre mi representada y Yaja Pharma parte del hecho de que Yaja Pharma reconoce que no había posibilidades reales de entrada, pues apenas se encontraba en la fase del posible análisis de entrar al mercado o no. Por tanto, esta comisión no determina criterios para justificar que Yaja Pharma es un competidor potencial, pues basa sus argumentos en suposiciones y no derecho, por lo que el acuerdo celebrado entre Gabat y Yaja Pharma no es, ni debe considerarse, una conducta monopólica absoluta. Y ahora bien, por parte de la consideración de las posibles prácticas monopólicas relativas que se nos acusan falsamente, la medida cautelar realizada por nuestra representada debe ser analizada a partir de que su promoción tenía como único fin la protección del derecho sobre el medicamento, además, en constancia con el hecho de que existía la posibilidad de una posible falta grave al proceso regulatorio obligatorio que Generic Health tenía que cumplir para la producción y comercialización del medicamento Adovit. Esto se desprende, tanto jurídica como económicamente, del hecho de que dentro del rubro farmacéutico de Yajalón, la producción y comercialización de medicamentos genéricos de patente vencida debe realizar un proceso regulatorio donde haga constancia de la investigación, desarrollo y la autorización de la autoridad regulatoria competente para poder producir y comercializar dichos productos. De manera que si bien se tiene constancia de la investigación y desarrollación del medicamento Adovit, no se tiene constancia de la aprobación por parte de la autoridad regulatoria necesaria, que es en este caso la Autoridad de Riesgos Sanitarios de Yajalón. Y esto en esencia no implica un comportamiento de nuestra representada buscando desplazar indebidamente, ya sea directa o indirectamente, a Generic Health, como falazmente lo plantea la comisión. Y es que, en síntesis, lo que nuestra representada buscó hacer es, a partir de una falta justificada y congruente a una posible falta grave al proceso regulatorio obligatorio, únicamente hizo uso de los recursos jurídicos disponibles para hacer una protección legítima de los derechos de propiedad industrial que se poseían y, últimamente, salvaguardar la beneficencia y libre competencia del mercado. Y esto no actualiza ninguno de los supuestos de los artículos 63, fracción 3 y 65, fracción 12 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Ahora bien, con respecto a los artículos médicos publicados, estos deben de ser analizados, dado que en principio, si bien es cierto que los médicos que realizaron dichos artículos forman parte de la empresa de nuestra representada y que también
nuestra representada ha financiado algunos de estos artículos señalados para la promoción de los mismos, estos siempre han tenido fines meramente académicos e informativos. Y esto se abonda mucho más al hecho de que estos jamás se han realizado en representación de Gabat, ni por instrucción de ellos, ni por orden de ellos, ni en la búsqueda de beneficiar o perjudicar intereses propios o ajenos. Y esto desestima fuertemente el hecho, dado que los doctores que realizaron dichos artículos médicos lo hicieron de forma independiente y bajo voluntad propio y consustancial a la diligencia y profesión asociada a que forman parte de la Asociación de Médicos de Yajalón. Y además, en ningún momento se establece, como falazmente se plantea, que dentro de estos artículos se establece que uno u otro medicamento es más eficaz dentro del mercado relevante, pues en realidad únicamente se incentiva al lector a informarse adecuadamente sobre cómo debe ser el correcto tratamiento de la anosmia, sin hacer distinción alguna entre alguno de los productos que se encuentran dentro del mercado relevante. Y esto nos permite hacer que resultaría incongruente y ciertamente sumamente falaz establecer que la realización de artículos médicos objetivos e insesgados, que solamente tienen el propósito de informar al pueblo yajalonense, sea un hecho causal a la disminución de ventas del medicamento Adovit, puesto que correlación no implica causalidad. Y esto se ve más aterrizado el hecho de que durante ese mismo mes todos los medicamentos del mercado relevante se vieron perjudicados, unos en mayor o menor medida. Además, tuvo una decreción en el crecimiento de sus ventas y por la parte de Adelina tuvo una reducción en la participación del mercado. Entonces, evidentemente, este no puede ser un hecho planteado. Y la comisión, además, omite rotundamente el hecho que durante ese mismo mes se realizó la campaña de vacunación masiva para tratar los efectos de la crisis sanitaria por la COVID-19. Y eso, en esencia, representa un hecho con mayor probabilidad causal que el que falsamente se nos busca imputar. Al mismo tiempo, nuestra representada trajo consigo ganancias en eficiencia. Como primera se encuentra la mejora del bien existente. Al atender las necesidades crecientes de la demanda en el mercado a causa de la enfermedad COVID-19 en el caso de la adelina y de la demás, y también evitando la irritación estomacal en el caso de la demás. Al mismo tiempo, a pesar de que las condiciones del mercado parecieran susceptibles para que nuestra representada maximizara su beneficio a costa del bienestar del consumidor, ella no lo hizo, e inclusive fue descendiendo el precio mientras aumentaba la oferta. Y estos dos anteriores argumentos nos ayudan a determinar que en realidad nuestra representada llevó a cabo acciones que terminaron por mejorar el bienestar social de los yajalonenses, ya que en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, las políticas de innovación y de precios fueron clave en la salvaguarda de los derechos humanos de los yajalonenses. Como Concluya. conclusión, se niega rotundamente que hayan existido prácticas monopólicas y absolutas por parte de mi representada Gabat, ya que no existe poder de mercado. Se demostró que la estructura de costos no implica barreras a la entrada, además de que esta se aproxima a una propia de un mercado competitivo. Asimismo, la medida cautelar no tiene como único propósito proteger la patente, además, Yajafara no es competidor ni posible competidor, y finalmente es una falacia abismal inferir que los artículos publicados fueron causales de la reducción de las ventas de Generic Health cuando había otros elementos que se podían considerar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agente económico Borregos Lex. Vamos a dar pie a lo que viene siendo el derecho de réplica. Por parte de Colliers, por parte de la autoridad, cedemos la palabra. Sí, vamos a dividir nuestra réplica en dos partes. La primera, sobre la concentración y poder de mercado, la defensa no ha tomado en cuenta la alta concentración de mercado de Bharat Pharma en el sector de medicamentos antivirales. Esto puede limitar las opciones disponibles para los consumidores. Y esto, pues, evidentemente puede llevar a una reducción en la libertad de elección y opciones limitadas para los pacientes que necesitan el tratamiento. Esto no ha sido tomado en cuenta por la contraparte. Tampoco ha sido tomado en cuenta la posible explotación de precios y que tampoco ha sido tomado en cuenta que se afecta a la competencia debido a que una alta concentración de mercado suele limitar la competencia, lo que puede llevar a prácticas monopólicas y precios poco competitivos. Esto va a perjudicar a los consumidores y va a obstaculizar la entrada de nuevos competidores. También que hay un posible abuso de posición dominante, es evidente, no hay un posible abuso, evidentemente hay una clara
posición dominante, ¿no? Las empresas con alto poder de mercado pueden aprovechar su posición para fijar precios injustos o tomar medidas anticompetitivas que dañan la competencia leal que debe existir. Luego han hablado sobre el cálculo de elasticidad, y este cálculo de elasticidad a menudo se basa en supuestos simplificados sobre el comportamiento de los consumidores, lo que no refleja completamente la complejidad del mundo real. Por lo tanto, no es suficiente esta defensa. Han hablado también de que no se ha afectado la competencia y, como he mencionado, una alta concentración de mercado suele limitar la competencia, lo que puede llevar a prácticas monopólicas y a precios poco competitivos. A continuación, la doctora Winnie va a continuar con los siguientes puntos. Muchas gracias, Antonio. Estimados, continuando con los contraargumentos, también la defensa afirma que la representada no tiene posición de dominio en el mercado relevante y que entonces, ante ello, se podría argumentar que Gabat sí tiene un control significativo en el mercado, no solamente poder, porque no se le sanciona el poder, sino en este caso el abuso que ha tenido por ese poder que tiene en el mercado, y se ha evidenciado por medio de las barreras de acceso al mercado, también justamente quiero mencionar el tema de la publicación de los estudios médicos, que la defensa sostiene obviamente que no tiene responsabilidad por la afirmación de los autores médicos que en dicha publicación. Sin embargo, hay que evidenciar que acá sí hubo una influencia, una incentivación para publicar dicha información, porque al final, ¿quién se benefició más de dicha publicación? Hay que ver bien quién más se benefició de esas publicaciones, y efectivamente fue Gabat, porque después de las publicaciones generó una disminución en las producciones de ventas de Generic Health. Y no solamente hay que ver, es verdad que probablemente la gente pueda preferir medicamentos algo más costosos porque obviamente le da mayor seguridad, pero hay que tener en cuenta que también es importante que las personas tengan una variedad de opciones, y más aún porque no le está afectando la patente. Nosotros no estamos diciendo que la patente evidentemente no afecta a la libre competencia, pero ya habiendo culminado su plazo de los 20 años, ya es posible que otra empresa pueda utilizar dicho componente, y en este caso el componente de Lirivina, que lo usó la empresa Generic Health, y pueda hacer uso de dicho mismo para crear las pastillas genéricas. Y en este contexto, si bien ya empezó la vacunación, como alega la contraparte, hay que tener en cuenta que igual había un desconocimiento por las vacunas, y las personas creían más en poder, querían más en lo más seguro, que es el uso de los medicamentos para contrarrestar los efectos secundarios que podría generar. Y finalmente no he visto que haya mencionado la contraparte algo sobre el acuerdo entre Generic Health y Yaja Pharma. Me resulta cuestionable que no pudiese mencionar dicho acuerdo que han estado realizando entre ellos. Entonces, teniendo en cuenta que esto sí evidencia de que el acuerdo con Yaja Pharma ya evidencia que hay un acuerdo que busca restringir la libre competencia, y no he visto que hayan mencionado sobre dicho acuerdo. Entonces, o si lo han mencionado, han buscado soslayar el tema y no mencionar específicamente sobre los efectos que estaban generando. Si ellos estaban haciendo si ellos estaban dentro del marco de la regulación, ¿por qué la necesidad de hacer dicho acuerdo? Que evidentemente evidencia una restricción a la libre competencia. Entonces, eso es nuestra postura por esa parte. Muchísimas gracias, autoridad Ecolayors. Cedemos la palabra para el derecho de réplica a agente económico Borregos Lexen. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Primeramente, me gustaría pedir de la manera más atenta y respetuosa a la autoridad investigadora que por favor pongan atención a la presentación que habíamos hecho, ya que efectivamente se habló del acuerdo con Yaja Pharma y efectivamente tomamos en cuenta la concentración. Como explicamos previamente, la concentración en el mercado la tomamos en cuenta, y esta se debe precisamente a las preferencias de los consumidores. El hecho de que nos quieran castigar porque los consumidores prefieren nuestros medicamentos por encima del genérico, aun y cuando el genérico es mucho más barato que nuestro, bueno, no mucho más barato, pero aunque tenga un precio menor, solo indica falta de objetividad en el asunto. Al mismo tiempo, el argumento que hacen
sobre el índice de Lerner, que dicen que es una simplificación de la realidad y que por eso no puede ser tomado en cuenta, resulta un tanto ilógico, porque precisamente los modelos económicos son una simplificación de la realidad, los modelos de oferta, los modelos de demanda, y el único supuesto que se utiliza en este índice es ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. Entonces, considerando la utilidad que tiene la elasticidad y el índice de Lerner para dar una aproximación a las preferencias de los consumidores y por lo tanto a las posibilidades que tienen las empresas, es certero concluir que nuestra representada no cuenta con poder de mercado, que es sinónimo de posición dominante en el mercado, ya que puede existir una alta concentración en el mercado, como mostramos en la lámina anterior, pero esto se debe a los dos factores que hemos mencionado. En primer lugar, que éramos el único oferente legal del medicamento, y en una segunda instancia, por la paradoja descrita. Por lo tanto, vale la pena resaltar que al no contar con poder de mercado, es imposible que nuestra representada incurra en prácticas monopólicas relativas como las que se nos acusan, ya sea abusar de nuestra posición, ya que en primera instancia ni siquiera contamos con una posición relevante en el mercado. A continuación, mencionaron que impusimos barras a la entrada, sin embargo, demostré con esta gráfica que no existen barras a la entrada. Si bien es cierto, tenemos costos medios decrecientes, esto era debido a nuestra condición como oferente único del producto legal. Sin embargo, a partir de que entró una empresa al mercado, esta se fue reduciendo. Y aquí se observa que en el medio a largo plazo, en el momento en el que el costo marginal toque al costo medio, a partir de ahí, nuestra estructura de costos va a ser la propia de un mercado competitivo. Además, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica de México, un país con características similares a las de la República y a Jalón, nos indica que un año después de que vence una patente, únicamente 37.9% de las empresas tienen competidor. Y tras 2 años, únicamente 44.9% de las empresas cuentan con competidor. En este caso, el competidor entró a nuestro mercado tan solo unos meses después. Entonces, no existen barreras a la entrada. Y ahora bien, en torno a lo que se estima con respecto a los artículos médicos, se sigue manteniendo una postura sumamente falaz con respecto a que en ningún momento la comisión acredita la conducta que supuestamente ejerce de responsabilidad a nuestra representada, y es que la comisión no puede imputar tales cargos sin irrumpir en ello el principio jurídico de no hay crimen sin conducta. Y además, aunado a esto, sigue estableciendo de una forma muy subjetiva el hecho de que fue una acción para beneficio propio, cuando jamás se ha comprobado que se ha hecho en representación, ni en beneficio, ni en instrucción, y que medicamentos que le pertenecían a Gabat también se vieron afectados. Omitió completamente la reducción en crecimiento de ganancias, además, y omitió completamente la reducción en participación de mercado a Adelina. Y además, resulta sumamente falaz incluso tratar de suponer como de forma congruente y de forma muy subjetiva, esperando que tengan mayor la valorización de no contar como con la vacunación médica como algo sumamente causal al hecho que se menciona. Para concluir, como ya se mencionó anteriormente, pares de esta comisión, como es la Comisión de Inglaterra, ya estimó que el elemento esencial para la actualización de la práctica monopólica absoluta es que los agentes involucrados sean competidores entre sí. En este caso, Yaja Pharma no es un competidor de Gabat, tan es así que la comisión no estimó realmente ni la posibilidad real ni concreta de que Yaja Pharma realmente tuviera posibilidad de entrar al mercado, por lo que no se puede asumir que es una práctica monopólica absoluta, pues no se cumple con el elemento esencial de que sean competidores entre sí. Sería todo por nuestra parte. Gracias. Muchísimas gracias, agente económico Borrego Lexem. Vamos a dar pie a las conclusiones y daremos la palabra a Ecolayers por parte de autoridad. Adelante, Ecolayers. Sí, yo quería finalizar, bueno, antes de finalizar, quería hacer hincapié en la concentración de mercados. Lo último que ha dicho la defensa es que Gabat Pharma no tiene poder de mercado. Sin embargo, la alta concentración de mercado con una participación significativa alta en el sector de medicamentos antivirales derivados de adilivina
plantea dudas sobre la existencia de una competencia efectiva. Esta concentración podría permitir a Gabat influir en los precios y la oferta de manera significativa. Por lo tanto, sí hay una concentración de mercados y queda desvirtuado todo lo dicho por la defensa, ¿no? La doctora Winnie, no sé si quiere complementar. Sí, asimismo decir que sí son competidores entre sí Gabat y Generic Gel respecto de la molécula adeliribina. La competencia se restringe a ello y por lo tanto de esa manera nosotros alegamos de que hay un abuso de posición de dominio y por lo tanto consideramos y nos remitimos a los hechos y a los acuerdos entre Gabat y Yaja Pharma de que es una práctica monopólica también absoluta, porque efectivamente este acuerdo busca restringir el acceso a la libre competencia. Eso es una clave fuerte, el hecho de que con ese acuerdo hayan buscado limitar a la competencia y efectivamente perjudicar a Generic Health. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que hay un abuso de posición de dominio, asimismo el acuerdo entre Gabat y Yaja Pharma muestra una conducta anticompetitiva, es que se determinó que Gabat tiene responsabilidad, por lo tanto se le determinó sancionar por infracción a la libre competencia, por las infracciones en la ley de Yajalón, y asimismo que se le imponga las medidas correctivas pertinentes, asimismo con las multas que corresponden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, autoridad. Vamos a dar las conclusiones por parte del agente económico, Borrego Letzen. Adelante. Muchas gracias. Quisiera iniciar esta última intervención recapitulando o resaltando el hecho de que participación de mercado o concentración de mercado no es lo mismo que poder de mercado. O en el caso de la ley se maneja como posición dominante, pero son sinónimos. Es decir, concentración no es sinónimo de posición dominante. Efectivamente, ya hemos expuesto que nuestra representada cuenta con una alta participación en el mercado, por motivos que ya no se expondrán de nuevo. Pero esto no implica que tengamos poder de mercado, como se demostró a lo largo de nuestra presentación. Mientras la participación en un mercado nos habla en general sobre la estructura del mismo, el poder nos puede hablar sobre los resultados a los que se llegan en el mercado relevante, que en el caso de tener un índice de Lerner como el de nuestra representada, que se aproxima a la competencia perfecta, implica que los resultados en el mercado serán eficientes o cerca de la eficiencia técnica. Y esto también implica esta casi nula posición dominante en el mercado implica que nuestra representada no puede fijar precios, ya que pequeñas alteraciones en el nivel de precios de nuestros medicamentos implicarían grandes variaciones en el nivel de ventas, lo que perjudicaría a nuestra representada, ya que siendo un agente económico con acciones racionales, busca siempre maximizar su beneficio, por lo que estas alteraciones con el fin de subir el precio, como se argumenta desde la comisión, no son posibles debido justamente a la elasticidad y al índice de Lerner. Y cerrando la cuestión del convenio con Yaja Pharma, la comisión en ningún momento evidenció su tracto sucesivo argumentativo para determinar esto, puesto que el hecho sustancial es tener muchos elementos que puedan comprobar las posibilidades reales de entrada al mercado. El que es una farmacéutica y el hecho de que esté apostando por un medicamento con el compuesto adeliribina no es suficiente. La aproximación a los mismos se hace a partir de la sospecha de que su potencial medicamento no está infringiendo los derechos sobre la patente. Una vez se conviene y se tienen las negociaciones comerciales y se evidencia que sí convendría en infringir dicha patente, es que se actualiza el hecho de que no existen posibilidades reales de entrada al mercado. Y es lo que actualiza el análisis jurídico a determinar que no es un posible competidor, cosas que la comisión durante toda la práctica argumentativa desestimó y jamás mencionó. Al mismo tiempo, cabe mencionar que la comisión en ningún momento utilizó algún modelo económico, ni siquiera para calcular el poder del mercado que tanto nos están atacando de haber tenido. Por lo tanto, con base en lo anteriormente expuesto, nuestra representada no cuenta con poder de mercado a pesar de tener una alta concentración. No incurrió en prácticas monopólicas relativas porque para hacerlo se necesita precisamente poder de mercado
y al mismo tiempo no incurrió en prácticas monopólicas absolutas por el simple hecho de que Yaha Pharma no pudo haber sido considerado como un competidor en primer lugar. Finalmente, nuevamente negamos rotundamente que se hayan incurrido en prácticas monopólicas tanto absolutas como relativas por lo previamente expuesto. Asimismo, la comisión reguladora no fue capaz de exponer algún argumento económico sólido para sustentar lo que dijeron. Se basaron en puras suposiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agente económico Borrego Lexem. Vamos a dar pie a nuestro jurado para, si no tienen ningún inconveniente y si así lo creen pertinente, de hacer preguntas y respuestas, ya sea en forma dirigida a alguno de los participantes por parte de la autoridad, Eco Lawyers o Borregos Lexem, que viene siendo nuestro agente económico. Si así lo creen prudente, vamos a dar preguntas y respuestas a cualquiera de los equipos. ¿Ustedes me dan indicaciones, jurado? Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, fuerte y claro. Gracias, Gaspar. Sí, es un par de preguntas para la autoridad investigadora. En relación con el tema de patentes, si la autoridad investigadora considera que el otorgamiento de patentes per se es considerado como un obstáculo y si sí lo consideran un obstáculo a la entrada de nuevos productos y medicamentos, ¿no? En este caso. Y en caso de que sí lo consideren así, ¿qué opinión tienen acerca de un conflicto en este sentido entre lo que es la materia de la competencia económica y lo que es la materia de la propiedad intelectual relacionado con la actividad inventiva y qué tienen las empresas en este sentido? Esa sería primera pregunta. Y segunda es, si la autoridad investigadora considera que para que exista la comisión de una práctica monopólica absoluta, necesariamente debe de existir una posición de dominio. ¿Es esto, lo consideran así? Esas serían mis preguntas, Gaspar. Muchísimas gracias, jurado. Renato. Adelante, autoridad, por favor. Cedemos la palabra. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, Perdón, yo no escucho la respuesta. tengo un percance en mi cámara, pero sí quiero que por Sí, podemos checar el audio, por favor. A ver, Antonio, otra vez tenemos dificultad en escucharlo. un momento, voy a practicar. Winnie, ¿podemos dar respuesta en ese sentido? Autoridad. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? ¿Me confirman, por favor, que se me escucha? Listo, sí. Sí, sobre la segunda pregunta del tribunal, sobre si la existencia monopólica se asocia a posición de dominio, consideramos que la posición de dominio se refiere pues a la capacidad de la empresa de influir significativamente en los precios, en la producción y las condiciones de mercado. Y a menudo la posición de dominio es un elemento clave en la determinación de si una práctica se considera monopólica, ¿no? Entonces creo que sí hay una relación muy directa, muy cercana entre ambos. Ahora, sobre el otorgamiento de patentes, consideramos que el otorgamiento de patentes puede ser un tema importante a considerar, ¿no? En esta investigación sobre el poder de mercado y la competencia en una industria específica, pues las patentes otorgan a los titulares ciertos derechos exclusivos sobre una invención durante un periodo determinado. Asimismo, para complementar en el tema de las patentes, si per se afecta a la libre competencia, es un tema un tanto complejo porque en ciertas ocasiones sí beneficia inclusive esta libre competencia. No obstante, la pregunta es si per se afecta o no la libre competencia y podría decir que esta per se
no afectaría la libre competencia si es que está dentro de un marco legal, ¿no? Que si dentro del marco legal se establece que es la determinada patente, pero con ciertas restricciones. Pero lo que sí, las patentes podrían también afectar a la libre competencia cuando se otorgue, por ejemplo, un monopolio sobre una invención patentada, ¿no? O también cuando esta patente puede permitir tal vez al titular utilizar dicha posición de dominio para restringir la competencia. En dichos casos sí podrían afectar a la libre competencia. Sí, para terminar y complementar, bueno, en algunos casos, como dice mi compañera Winnie, en algunos casos sí se afecta, ¿no? Porque se generan derechos exclusivos, hay un abuso de patentes, entonces creo que habría que determinarlo caso por caso. Muchísimas gracias, autoridad, Ecolawyers. ¿Algún jurado? ¿Ustedes me dan indicaciones? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y para quién va a dirigir? Gracias. Bueno, esta pregunta va dirigida a el agente económico. Hicieron, bueno, mucho hincapié en que concentración no es igual a poder de mercado. Ahí, antes de pasar a esa afirmación, me gustaría que explicara un poquito más de cómo definieron el mercado relevante para identificar qué participantes hay en el mercado. Y por el otro, me gustaría que me explicaran también cómo, bajo el escenario que ustedes plantean, donde hay una alta elasticidad de la demanda, que entiendo es una elasticidad propia, nos podrían explicar también, hay un término en materia económica que se llama falacia del celofán, que no sé si tuvieron oportunidad de revisarla, pero ocurre en mercados en los que básicamente este producto es el único producto en el mercado y es el principal producto en el mercado, que ante un incremento en el precio, ese incremento ya no provoca una sustitución por otro producto, sino básicamente es la no compra del producto, y estaríamos hablando de un nivel en el que ya no existe competencia y en consecuencia lo que ocurriría es que no está sustituyendo por otro producto, sino simplemente puede ser un producto que sea de mucho menor, digamos, como calidad, si es que lo existe. Por eso me gustaría que explicaran primero cómo definían su mercado relevante, y en segunda, si no están dejando de consumir, dado que un posible incremento del precio ya no se vuelve posible de pagar para los consumidores. Entonces, si me pueden responder primero lo del mercado relevante y después lo de la elasticidad de la demanda, por favor. Adelante, Bueno, agente económico. sí, muchas gracias. Bueno, primero haciendo hincapié en la definición del mercado relevante, se consideran los medicamentos de acción directa que empleaban la molécula de adeliribina, y bueno, posteriormente se continúa con el análisis económico. Sí, sobre esta falacia del celofán, suena como un fenómeno interesante, pero no consideramos que aplicaría en este caso. Y pensamos esto porque el agente económico, desde que empezó la competencia con Generic Health, empezó a disminuir su precio. Por lo tanto, no consideramos que exista la posibilidad de que empiece a alzarlo, ¿no? Y existía la posibilidad cuando inicia la pandemia ante una demanda atípica, pues que mi representado tuviera que subir su precio para equilibrar el mercado, ¿no? Pero decidieron incrementar su oferta para así intentar cubrir todo el mercado a un menor precio. E igualmente creo que algo que es un área de oportunidad para siguientes investigaciones sería revisar mercados alternos que comercialicen productos que atiendan los mismos padecimientos que Además y Adelina, ya que existen otro tipo de medicamentos que pueden atender el mismo problema, y la sustitución en este caso puede ser entre productos de distintos mercados y no necesariamente en el mercado relevante. Y bueno, complementando precisamente, ¿no?, con el incremento en el precio y la sustitución del mismo, en nuestra presentación hicimos mucho hincapié, ¿no?, que aunque suponiendo que son sustitutos perfectos el genérico con la adelina, los consumidores continuaban prefiriendo el medicamento aunque este tuviera el precio más elevado. Esto lo relacionamos con la paradoja de competencia genérica. Y bueno, para empezar, nuestra representada, al tener este alto grado de elasticidad,
a pesar de que sabía que tenía a su favor la preferencia de los consumidores, como ya mencionó mi compañero Emilio, decidió no incrementar los precios y en contraste lo que quiso hacer fue aumentar la oferta y gradualmente, si analizamos las ventas y el precio de las mismas, se observa cómo va aumentando la oferta y va disminuyendo el precio. Muchísimas gracias, agente económico Borregos Lexen. Jurado, ustedes me dan la pauta. Seguimos con preguntas y respuestas. ¿Y para quién va dirigido? Gracias. Adelante. Yo tengo pregunta para el agente económico también. Son dos preguntas. La primera, siguiendo un poco la línea de lo que comentaban de que concentración no es lo mismo que poder de mercado. ¿Consideran que la parte, por ejemplo, de estar bloqueando a través de el gasto excesivo de dinero, ¿no? Pagándole a Yaja Pharma, haciendo litigios, sacando la lana que tienen, si eso no es un indicio de poder sustancial, ¿no? Y la otra pregunta que les quería hacer es con el tema de las patentes, ¿no? Me parece que no hay una distinción muy clara respecto a las patentes que tienen ustedes, en el sentido de cuando definen el mercado relevante y cuando hacen este assessment sobre si Yaja Pharma es o no es competidor, ¿no? Me llama la atención en el sentido de que la patente de molécula, pues entiendo que ya venció, entonces no me queda claro por qué, a pesar de que ya venció esa patente, siguen diciendo que pues no es competidor potencial y que no tiene esta capacidad real y concreta de entrar al mercado. Y cuál es la actividad inventiva que hay detrás de la patente de formulación, de la segunda que tienen, de la que todavía sigue vigente, ¿no? O sea, esa patente, ¿por qué importa de la misma forma que la de molécula que ya venció? ¿Están al mismo nivel o cómo? Claro, muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, justo queremos analizar esta parte de la invención de la patente sobre además. Tiene este carácter innovador a partir de la inclusión de la molécula citina, precisamente para contrarrestar uno de los principales efectos secundarios producidos por la ingesta de la deliribina. Y que bueno, la continuación aquí va sobre una posesión legítima de que la patente de además, bueno, considera evidentemente la composición de la misma, incluyendo ambas moléculas, y que únicamente el acercamiento a Yaja Pharma era la comprobación de que efectivamente no se estuviera infringiendo en este derecho que se tiene sobre la patente. Ese acercamiento evidentemente contempla la posibilidad de entrada de Yaja Pharma al mercado. No obstante, tras las negociaciones comerciales, es que se estima que no cuentan con posibilidades reales de entrada, dado que Yaja Pharma reconoce la posibilidad de que su acceso infringiría de forma fáctica el derecho sobre la patente de además. Y eso es lo que constituye el definir que no se contarían con los elementos suficientes para poder determinar que Yaja Pharma sería un potencial consumidor. Y finalmente, con respecto a esta sección de la transferencia realizada a Yaja Pharma, esto va más allá de una parte de la disposición que se tuvo, o bueno, una contraprestación por el acceso y disposición que tuvo Yaja Pharma durante esas negociaciones comerciales para precisamente evitar litigios futuros que resultaran insensatos o ineficientes para comprometer la oferta del mercado, dado que evidentemente si Yaja Pharma entrara lo infringiría. Entonces únicamente se hizo el monto pecuniario ponderado a los gastos erogados por Yaja Pharma y así se buscó evitar cualquier controversia futura, dado que era una posibilidad, era una realidad que no iban a poder entrar al mercado de forma legal, jurídicamente. Y complementando a esto, tomamos como referencia el caso que mencionamos durante la presentación, en el cual el tribunal reconoce que el elemento esencial para que un agente económico pueda ser considerado un posible un competidor potencial respecto a aquel que mantiene la patente es que tenga esta posibilidad real y concreta de entrar al mercado, lo cual, pues en este caso, la comisión no estima esa posibilidad real y concreta, y esto derivado por la fase en la cual Yaja Pharma se encuentra, que está únicamente en la etapa de analizar la posibilidad de entrar o no al mercado. Y este análisis de la posibilidad no constituye la posibilidad real y concreta. Pues si ese es el caso, pues cualquier agente farmacéutico se podría considerar un agente potencial.
Entonces, el análisis debe ir sobre la posibilidad real y concreta, y esto, la comisión, pues no lo hizo, el análisis. Es por eso que manejamos el argumento de esta forma. Ok, un poquito de seguimiento de lo último que acabas de decir. O sea, si Yaja Pharma está en esta etapa de apenas analizar si entra o no entra al mercado, ¿no sería eso contradictorio con lo que mencionaban hace rato de que la razón por la cual le pagaban estos 200 millones era precisamente para evitar litigios inminentes? Bueno, creo que es propio estimar cómo se analiza esta etapa de la investigación y desarrollo, que precisamente era lo que se hacía mención durante la presentación de esta incorporación de medicamentos genéricos de patente vencida. Y es que, bueno, no se habían concretado todos los elementos para que realmente se estuviera aspirando a la aprobación de la Autoridad de Riesgos Sanitarios de Yajalón. Y eso es a lo que nos referimos con que todavía no se fundamentaba una etapa de posibilidad de competencia, que si bien es cierto que ya se había realizado un gasto en el desarrollo del medicamento, pero todavía no se contaban con todos los elementos jurídicos que se deben de reconocer para acreditar esta posibilidad. Es por ello que se analizó eso y a partir de que Yaja Pharma reconoció que no contaba con posibilidades reales de entrada, sin embargo ya había hecho un gasto y propio de la disposición y acceso que tuvo con nosotros, fue que se plantea esta parte de que no continúen con el proceso de desarrollo, dado que no constituye una posibilidad real, y se le da la contraprestación a fin de evitar litigios que solo perjudicarían la oferta del mercado relevante. Ok, seguimos con preguntas y respuestas. Una más, si gustan así, el del jurado, Roberto, si gustas, o quien guste del jurado. Concluimos el tema de preguntas y respuestas. Bueno, solamente nos queda agradecer a los participantes, autoridad de Colliers, Borregos Lexem, su participación. Agradecemos todo el esmero, todo el esfuerzo que se hizo. Les deseamos mucha suerte, mucho éxito. En este momento vamos a dar pie a cerrar los links por parte de ustedes para nosotros, el jurado, que pues deliberar cuál es la calificación que son merecedores, ¿no? Les deseamos mucha suerte y muchísimas gracias. Les pedimos de favor se desconecten.